de hoy, ¿sí? Bueno, les decía que esta conferencia pues es bastante importante, aunque es una conferencia bastante corta, ¿sí? Y su importancia radica en que tiene como objetivo que nosotros aprendamos a diferenciar lo que es objetivo del conocimiento subjetivo, ¿sí? Que lleguemos a comprender cuál verdaderamente es el conocimiento que nos sirve a nosotros para nuestro avance interior y para lograr pues ese objetivo trascendental que nosotros pues venimos a hacer acá, a lograr acá. Y también pues vamos a estar comprendiendo cuáles son esas repercusiones o esas consecuencias negativas que trae para nuestra conciencia esa acumulación de conocimiento subjetivo. Que pues muchas personas confundidas creemos que esa acumulación de conocimiento subjetivo es sabiduría, es el saber, es incluso pues hasta inteligencia. Hoy pues vamos a estar viendo que no, más que un bien, esa acumulación lo que nos hace es un daño, aliena nuestra conciencia, también daña lo que es nuestro intelecto, nuestro centro intelectual, ¿sí? Que debería de ser utilizado para las cosas de la conciencia, no para acumular un sinnúmero de teorías, conceptos y creencias ahí en nuestra mente, que de nada al fin y al cabo nos sirve, ¿sí? Bueno, vamos a estar hablando con respecto al conocimiento objetivo y subjetivo y nos conviene recordar qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo, ¿sí? Aunque ya lo veíamos en una conferencia pasada donde hablábamos de la conciencia objetiva y la conciencia subjetiva. Cuando hablamos de lo objetivo, estamos hablando de algo que cumple con el fin para el cual fue creado, estamos hablando de algo que es real. Estamos hablando de la verdad, algo que es inmutable, sin importar lo que usted piense, lo que usted crea o lo que usted sienta. Estamos hablando de lo que es. Sí, estamos hablando de la verdad misma. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de lo subjetivo, ahí sí ya pues se podría decir que es aquello que no cumple con el fin para lo cual fue creado, contrario a lo que viene siendo lo objetivo. Estamos hablando de aquello que tiene que ver más con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con mis propios conceptos, con mis hipótesis, con el qué dirán, aquello que no... que para nada pues es real, que no es la verdad, aquello que es mutable dependiendo a cómo yo me sienta, ¿sí? Entonces ahí pues podemos ver bueno, me van a disculpar si escuchan un poquito de ruido por acá. Déjenme ver cómo puedo solucionar que no salga tanto el ruido de la motocicleta. A ver si lo bajo un poquito por acá. Bien, entonces pues hoy vamos a estar aprendiendo cómo lo objetivo pues está relacionado con lo que viene siendo nuestro mundo interior, cómo el conocimiento objetivo se recibe en lo que vienen siendo esos mundos internos y cómo lo subjetivo pues pertenece a lo que viene siendo el mundo exterior. Recuerden que cuando nosotros hablamos del mundo interior, bueno, es lo que está de aquí hacia adentro. Recordemos que en nuestro mundo interior, pues allí encontramos nuestras dimensiones, allí nosotros vamos a encontrar nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos del mundo exterior, lamentablemente, que es lo que está de aquí hacia afuera, es lo que nosotros consideramos y creemos que es lo real, porque es lo que nosotros entonces podemos ver y podemos tocar. Nosotros estamos aquí en esta tercera dimensión que viene siendo la dimensión del volumen y eso es lo que nosotros entendemos incluso que es objetivo, que es la verdad, que es la realidad. Sin embargo, si nosotros incluso pues vemos o reflexionamos sobre la conferencia de las dimensiones, nos damos cuenta que la realidad, que la verdad,
gran realidad, pues está muy lejos de lo que viene siendo esta tercera dimensión, que es el volumen, ¿sí? La realidad, la verdad la encontramos en la sexta, la gran realidad o la gran verdad la encontramos en la séptima dimensión. Entonces todo esto realmente, aunque nosotros podamos verlo y tocarlo y lo sintamos tan real, pues forma parte de aquello que es subjetivo. Es subjetivo porque ni siquiera sobrepasa lo que es el tiempo. Absolutamente todo lo que nosotros vemos aquí es de naturaleza pasajera, va a pasar. Algo que no pasa con aquellas cosas que son objetivas, con aquellas cosas que son reales, ¿sí? Y eso lo vemos en el orden incluso de las dimensiones. Tenemos la tercera dimensión, tenemos la cuarta, que viene siendo el tiempo, la quinta, que es la eternidad, y luego ya en la sexta es donde encontramos la realidad, en la séptima encontramos entonces lo que es la gran realidad, ¿sí? Entonces todo lo que no sobrepasa el tiempo, que es de naturaleza pasajera, pues forma parte de lo que es esa subjetividad, ¿sí? Vamos a ver que absolutamente todo es pasajero, son pasajeros las personas, son pasajeros los continentes, son pasajeros los animales, son pasajeros incluso lo que vienen siendo los conceptos, ¿sí? Entonces allí pues encontramos nosotros la subjetividad. Este conocimiento subjetivo, que es un conocimiento externo, es recibido por la personalidad. Esta personalidad que está regida por normas sociales, por costumbres, por religión, esta personalidad que se nutre de todo aquello externo que nosotros aprendemos, por ejemplo, en las escuelas, en el kinder, en el bachillerato, que aprendemos en la universidad, ¿sí? Y bueno, sabemos que la personalidad es un vehículo energético. Y como vehículo energético, ustedes se dan cuenta que cuando una persona desencarna, o sea, que muere el cuerpo físico, esa personalidad se va desintegrando. ¿Y qué pasa entonces con todo ese conocimiento que esa personalidad pues fue adquiriendo y fue acumulando? Va desapareciendo. Conjuntamente se va desintegrando conjuntamente con la personalidad. Entonces ahí pues uno puede ver la subjetividad de ese conocimiento externo que uno pues va recibiendo. Conocimiento que nos lleva a ese proceso de intelectualización, a ese proceso de nosotros volvernos pues unos creyentes. Nosotros creemos saber, porque leemos un libro, porque vemos una conferencia, porque vemos un video, porque fuimos a la escuela, porque tenemos tales o cuales títulos, pero realmente no sabemos nada. Nosotros somos creyentes de todas esas teorías que tenemos ahí acumulada en nuestra mente. Lo peor de todo es que esos conceptos pues nos radicalizan. Nosotros nos volvemos defensores de esos conceptos. Lamentablemente nosotros en base a esos conceptos creemos que sabemos las cosas, que somos inteligentes, que tenemos sabiduría, y no sabemos que esos conceptos vienen siendo unas paredes. Sí, incluso en el astral, cuando nos van a mostrar alguna enseñanza con respecto a los conceptos, nos muestran que son unas paredes, que son unos muros altos que no nos dejan cruzar, que nos impiden a nosotros avanzar, ¿sí? Por ejemplo, y por eso pues el maestro Samael dice que una persona que quiera autorrealizarse, mientras menos conocimiento subjetivo, ese conocimiento externo tenga, pues muchísimo mejor. Y esto nosotros lo podemos ver incluso en prácticas tan sencillas como el desdoblamiento astral. Como una persona que, por ejemplo, se le explique lo que es el desdoblamiento astral y vaya y lo practique, ¿sí? Sin ponerle así como más, sin ponerle misterio, sin ponerle trabas, sin dudar, tampoco sin creer pues ciegamente, pero va con aras de quererlo comprobar y lo logra. Y pues uno que está lleno de conceptos, que incluso se ha leído muchísimos libros con respecto al desdoblamiento astral, que se ha visto tantos videos, y allí pues hay conceptos equivocados que nos llevan incluso a temerle a lo que es esa práctica, y tantas formas en las cuales esa práctica se puede hacer, pues al fin y al cabo cuando vamos a hacer la práctica eso resulta ser un gran impedimento, ¿sí? Una gran pared que nosotros no podemos saltar, entonces para lograr la práctica. Ahí es donde uno se va dando cuenta del daño
que hace todo este proceso de intelectualización, que viene siendo absorber todos esos conceptos, todas esas creencias, todas esas hipótesis que a nosotros se nos enseñan y creer entonces que eso viene siendo la verdad, que esa viene siendo la realidad, creer incluso que aquello es algo objetivo. Por eso aquí nosotros hablamos tanto en torno a lo que viene siendo pues esa creencia que deviene de ese proceso de no practicar. Recuerden que cuando uno recibe el conocimiento se nos abren dos caminos, el camino del práctico y el camino del creyente, ¿sí? Entonces el camino de el creyente incluso nos lleva a tomar este mismo conocimiento que está orientado a la práctica para que nosotros podamos pues lograr desarrollar lo que es ese conocimiento interior objetivo, ese conocimiento verdadero, y lo volvamos pues una creencia y nos intelectualicemos incluso con estas conferencias, porque las volvemos una información más para nuestra mente, ¿sí? Entonces eso es importante que nosotros lo que nos ayuda pues a diferenciar, saber que todo este conocimiento exterior que recibimos en las escuelas, incluso este conocimiento que estamos nosotros recibiendo acá, pues es recibido por la personalidad. Y la personalidad como tal es un vehículo energético que cuando muramos se va a desintegrar, y todo ese conocimiento que uno pues ha recibido a través de ella también se va a ir con ella, ¿sí? En torno pues a las repercusiones negativas que nos deja este conocimiento subjetivo, es que pues aliena nuestra conciencia, daña también lo que es nuestro centro intelectual. Realmente nuestra mente debe de estar a disposición y al uso de lo que viene siendo nuestro íntimo, de lo que viene siendo nuestro ser. Sin embargo, nosotros pues falseando lo que viene siendo la sabiduría, que viene de lo que es la experimentación directa, pues lo que hacemos es que nos metemos todas estas teorías, acumulamos todas estas hipótesis, y en base a eso entonces nosotros creemos que sabemos, también actuamos en base a eso, y eso pues es totalmente diferente al uso que nosotros deberíamos de darle pues a ese centro intelectual. Si nosotros vemos una mente superior, no acumula absolutamente nada, ¿sí? Una mente superior no tiene que acumular toda esa información. Una mente superior, o utilizando la mente de la forma correcta, como debiéramos de hacerlo, pues simplemente a través de la intuición se conecta con esa fuente, y cualquier información que necesite, pues le llega. Cualquier información en cualquier aspecto, ¿sí? En cualquier terreno que necesite, simplemente le llega. No tiene que estar la persona llena de todas estas informaciones o de todos estos conceptos, ¿sí? Se da pues como una comunicación directa, y eso se da pues a través de lo que viene siendo la intuición, que por eso también ustedes ven que nosotros hablamos muchísimo con respecto al silencio interior, a que nosotros tenemos que callar la mente que está llena de esos conceptos, que siempre nos va a estar bombardeando con esas hipótesis, con esas teorías, con esa sabiduría que cree poseer. Y en ese momento, cuando uno acalla la mente, entonces se da esa comunicación directa con esa fuente, con nuestro ser, y entonces ahí viene la sabiduría de cualquier cosa que nosotros necesitemos saber en ese preciso momento, ¿sí? Entonces es bueno saber que pues todo ese conocimiento subjetivo que es de la personalidad va pues a atrofiar nuestra conciencia, nos mecaniza también, nos convierte en personas completamente teóricas, ¿sí? Y bueno, recomendar eso o recordar eso que nos decía el maestro Samael, que si uno desea autorrealizarse, entre menos conocimiento subjetivo adquirido, pues ese conocimiento externo que es subjetivo uno tenga, pues muchísimo mejor será. Incluso pues el maestro Samael daba su ejemplo de que si él decía, bueno, es que si yo hubiese hecho más del quinto, pues capaz y que no me autorrealizo. ¿Y esto por qué? Bueno, si ustedes ven a aquellas personas muy intelectuales, ven incluso, porque el intelecto está relacionado con el orgullo, lo orgullosa que son esas personas con respecto a todo ese conocimiento, a toda esa sabiduría que creen tener, cómo esas personas
se cierran a aquellas cosas que tienen que ver con la conciencia o que tienen que ver con lo espiritual, como esas personas, por ejemplo, solo se guían en base, se fanatizan, ¿sí? Y aunque no se fanaticen a lo religioso, pero sí se fanatizan a todos esos conceptos, a toda esa sabiduría, a todas esas hipótesis de esos grandes científicos y así, que pues ellos tienen pues ahí acumulado, ¿sí? Ustedes ven que uno habla con una persona que tiene bastante desarrollado ese intelecto y pues se ríe de este conocimiento que le parece sencillo, que le parece pues insulso y así sucesivamente, ¿sí? Bien, entonces cuando nosotros hablamos de ese conocimiento objetivo, pues es un conocimiento que se da, que lo vamos a recibir en los mundos internos. Este conocimiento interior viene o se da en base a lo que es la comprobación y también la experimentación directa. Recuerden que les decía ahorita, cuando nosotros hablamos de lo objetivo, estamos hablando de la verdad, de lo real, de lo que es. Y recordemos también que la verdad no es un concepto. La verdad es algo que tiene que ser experimentado, es algo que tiene que ser corroborado directamente, ¿sí? Entonces, este conocimiento se recibe en los mundos internos. En nuestros mundos internos, nosotros pues vamos a encontrar dos realidades, ¿sí? Porque vamos a encontrar un 97% de nuestra esencia que está atrapada por los defectos psicológicos y encontramos pues un 3% de esencia que es libre, que viene siendo pues lo real, lo verdadero, lo eterno, esa guía que nos lleva a nosotros a alcanzar nuestro objetivo máximo trascendental, que es la autorrealización, ¿sí? Ahora bien, tenemos que saber que dentro de ese 97% que está atrapado, pues allí recordemos que se encuentran las facultades, allí se encuentran las virtudes, allí se encuentran los poderes. Y ese 3% que uno tiene, que no está atrapado por los defectos psicológicos, aunque no esté atrapado por los defectos psicológicos, está dormido, ¿sí? Entonces, en primer lugar, pues uno tiene que trabajar con los 3 factores para la revolución de la conciencia, salir de esa fascinación que tenemos con la personalidad, con las cosas externas del mundo, para que ese 3% entonces comience ahí a despertarse y comience entonces a guiarnos, comience a darnos ese impulso para nosotros pues lograr hacer este trabajo, ¿sí? Pero ese restante 97% tiene entonces que ser liberado, tiene que ser liberado. Y pues se hace a través del trabajo con los 3 factores para la revolución de la conciencia, específicamente el factor de la muerte. Cada vez que nosotros eliminamos un defecto psicológico, eliminamos los detalles de ese defecto psicológico, nosotros estamos liberando ahí esa esencia que pues ya liberada se convierte en conciencia, ya pues se libera con la sabiduría que tenía pues ese defecto psicológico. Y al ser liberada, entonces esta esencia pues despierta la conciencia, ya les decía que sale convertida en conciencia y recibe de parte del Padre su propio conocimiento objetivo, recibe su vocación o su oficio dentro de nuestro microcosmos, ¿sí? ¿Cómo se hace este proceso? Recordemos que este proceso comienza con lo que es la autoobservación, ¿sí? Para nosotros poder conocer nuestro mundo interior, lo primero es observarlo. Recordemos que, como les decía al principio, en nuestro mundo interior nosotros ahí vamos a encontrar, aquí se procesan lo que son nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y así sucesivamente. Tenemos que comenzar a observar todo eso, ¿sí? ¿Para qué? Para descubrir, para evidenciar aquellos elementos que se quieran manifestar a través de nosotros, sabiendo ya que dentro de cada uno de esos elementos, egos, defectos psicológicos o formas equivocadas de ser, pues ahí hay una chispa, ahí está esa parte de nuestra esencia, ¿sí? Que pues debe de ser liberada. Y una vez pues se libera esa esencia, entonces ahí surge lo que viene siendo la virtud. Ahí incluso surge lo que vienen siendo esas facultades
que pues luego van a ser puestas al servicio de la conciencia para servir a la humanidad. Entonces aquí vemos pues ese proceso de muerte necesario para nosotros poder liberar esas esencias y bueno, poder desarrollar lo que es ese conocimiento objetivo o ese conocimiento interior, ¿sí? La autoobservación que nos permite descubrir y evidenciar los defectos psicológicos. Luego viene pues ese enjuiciamiento que nos permite comprender que es un defecto psicológico que se quiere manifestar, es una forma errada, ¿sí? Cómo gasta nuestra energía, nos permite también verificar o darnos cuenta que allí dentro de ese defecto pues hay una parte de nuestro ser, está una parte pues de nuestra esencia o de nuestra conciencia atrapada. Y ya luego entonces viene la petición de muerte a la Madre Divina. La Madre Divina pues es esa parte de nuestro ser que representa lo que es el amor, la fuerza más poderosa, y es aquella que tiene como función pues limpiarnos de nuestros defectos psicológicos, a condición de que estos defectos psicológicos previamente hayan sido observados y también comprendidos, ¿sí? Bien. A esto que les mencionaba, ese proceso en el cual nosotros liberamos esas esencias y esas esencias pues ya salen con esa sabiduría de esos defectos psicológicos, entonces ya ahí pues el Padre las despierta, les da su vocación, es a lo que se le conoce como el conocimiento del saber. También pues está el conocimiento del ser, porque a medida que nosotros vamos haciendo este trabajo, recuerden que nosotros pues vamos a ir, y estoy hablando del trabajo de los 3 factores para la revolución de la conciencia, nosotros pues vamos a ir creando unos cuerpos, que son los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Entonces uno va creando esos cuerpos que son los que nos permiten tener dominio y tener presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, va creando esos cuerpos? Cuando uno crea esos cuerpos, pues va adquiriendo poderes. Ya ustedes pudieron ver, por ejemplo, uno crea, uno regenera, que es lo primero que uno hace, regenerar cuerpo físico y cuerpo vital. Entonces ahí uno adquiere pues ese poder sobre el elemento tierra, porque ya uno domina su tierra interna. Entonces ahí pues uno queda dominando el elemento tierra externo. Uno pues domina lo que son los elementales de la tierra. Y también pues uno adquiere la sabiduría con respecto a ese elemento de la tierra, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando uno, por ejemplo, regenera el cuerpo vital. Aparte de que también, pues uno domina, conoce, adquiere la sabiduría de esos diferentes elementos de la naturaleza, pues también uno va conociendo o va adquiriendo la sabiduría con respecto a esas dimensiones en las cuales ya uno se puede mover y uno puede manejar, ¿sí? Entonces, aquí es donde se integra lo que es el conocimiento del ser y también el saber. Vamos liberando esas esencias que van pues ganando su vocación, vamos liberando pues esa sabiduría que estaba atrapada dentro de los defectos psicológicos, y ese viene siendo pues el conocimiento, el saber. Y pues el conocimiento del ser tiene que ver ya con la creación de los cuerpos y esa sabiduría que incluso pues uno va recordando. Hay muchas cosas que ahora mismo nosotros no nos recordamos y que aprendimos, por ejemplo, cuando estuvimos pasando por los diferentes reinos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando uno va haciendo todo este trabajo, pues recuerda y va desarrollando todo este conocimiento. Por eso es que también nosotros hacemos muchísimo enfoque en dejarles saber y hacerlos reflexionar sobre que nosotros no necesitamos pues ningún libro, o que el conocimiento interior que realmente nos lleva hacia la autorrealización no lo vamos a necesitar o no lo vamos a encontrar fuera de nosotros, no lo vamos a encontrar en un libro, no lo vamos a encontrar ni siquiera pues en una conferencia, no lo vamos a encontrar en absolutamente ningún manual de autoayuda que ande por ahí. Todo el conocimiento universal pues lo vamos a encontrar dentro de nosotros mismos.
y pues eso se va a ir desarrollando a medida que hagamos este trabajo con los 3 factores y vayamos logrando lo que es conocernos a nosotros mismos. Por eso, pues esa inscripción en el templo de Delfos que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Es falso que en un libro nosotros pues vamos a aprender o vamos a adquirir el conocimiento del universo. Sin embargo, si nosotros hacemos este trabajo de autoconocimiento, nosotros que somos un universo, pues en miniatura también, pues allí encontramos las puertas para nosotros tener todo ese conocimiento universal. Entonces, no hay nada que buscar afuera, ¿sí? Sino más bien adentro. Y ese proceso, pues, se hace a través de conocerse a uno mismo, ¿sí? Bueno, otra cosa ya pues para finalizar, les decía que esta conferencia pues no es muy larga, es que pues el conocimiento interior, ese conocimiento interior u objetivo, pues no es cuestión de teoría, no es cuestión de lecturas, no es cuestión de cuentos, ¿no? Es algo práctico que nosotros tenemos que hacer y lo tenemos que hacer en función de los 3 factores para la revolución de la conciencia. ¿Por qué? Porque si nosotros no morimos, como les decía hace un momento, no vamos a poder liberar la esencia, ¿sí? Y tampoco pues vamos a avanzar hacia lo que es la sabiduría. Si nosotros no nacemos, si no hacemos la práctica del suprasexo para crear esos cuerpos existenciales, pues evidentemente tampoco vamos a crear los cuerpos existenciales del ser, ni vamos a tener esa presencia, ese dominio en las diferentes dimensiones de la naturaleza, ni vamos a poder acceder a ese conocimiento o a esa sabiduría de esas diferentes dimensiones de la naturaleza. Y si nosotros no nos sacrificamos, pues no vamos a desarrollar los méritos del corazón, ni tampoco vamos a poder integrarnos conscientemente a lo que viene siendo esa ley del amor o a ese absoluto, ¿sí? Recordemos que allá en el absoluto, pues la única ley que rige viene siendo la ley del amor. Entonces, este trabajo interno y esa adquisición o el que nosotros podamos desarrollar lo que es el conocimiento interior se va a hacer en base a los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, bueno, antes de ver si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda con respecto a este tema, los dejamos con la invitación a la próxima conferencia, la conferencia de este sábado, número 43, titulada Diversos tipos de yoes lujuriosos. Una conferencia bastante importante porque nos muestra detalladamente los defectos psicológicos que tenemos que ir trabajando o empezar a trabajar para que podamos desarrollar la castidad. Si nosotros no desarrollamos la castidad, si no trabajamos fuertemente contra estos elementos lujuriosos, pues ni siquiera vamos a poder comenzar nuestro trabajo, ¿sí? Porque no se va a dar o no va a llegar ese momento en el cual logremos o alcancemos aquello que se le conoce como la prendida del fuego, que es el punto a partir del cual inicia pues el trabajo de creación, de regeneración y de creación.